Entonces, bueno, le cedo la palabra a los doctores Graue Tirado y Ortega León. Bienvenidos, muchas gracias. Y pues todo suyo. Les recuerdo, por favor, mantengamos los micrófonos desconectados hasta la sesión de preguntas, por favor, para que no se vicie el sonido. Muchas gracias. ¿Ya comenzamos? Bueno, pues muy buenas tardes. Primero que nada, pues queremos agradecer la invitación a participar en este seminario que nos hicieron sus organizadoras y pues la hospitalidad del Centro INAH Chihuahua que nos ayuda con esta transmisión y pues a todos ustedes aquí presentes para comentar un poco y discutir, esperamos, algunos de los aspectos del tema que vamos a presentar hoy. Yo me presento, soy Víctor Ortega León del Centro INAH Chihuahua y mi compañero Luis Alfonso Graue Tirado va a transmitir la presentación e intervendrá un poquito más adelante. Quisiera mencionar un par de antecedentes. Primero, en efecto, este trabajo se deriva de la obra Por Tierras No Sabidas y Tan Extrañas, que es un libro editado por la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Ahí está la diapositiva con la portada, que se encuentra aquí en Chihuahua, la escuela. Y es un libro, una obra que, bueno, pues se publicó en 2019, pero es una obra que empezamos a trabajar, Alfonso y yo, desde el 2014 a raíz de un proyecto de salvamento que hubo en Sinaloa, que recorría pues prácticamente casi todo el estado, de norte a sur, desde el fuerte hasta Mazatlán. Y al hacer el recorrido pues, de toda la región que iba a involucrar el salvamento, consideramos que era importante también hacer una revisión de las fuentes, de las primeras fuentes del siglo XVI, los primeros documentos relativos a toda esa zona, que son precisamente los documentos derivados de la primera entrada que hace Nuño de Guzmán con su ejército entre 1530 y 1531 propiamente, y que, bueno, tenemos aquí algunos de los datos de Nuño Guzmán. Como ustedes sabrán, Nuño Guzmán pues es conocido, digamos, sobre todo en la historia temprana de México, por ser uno de los conquistadores que eran rivales de Hernán Cortés. De hecho, Nuño de Guzmán fue enviado a México, primero como gobernador de Pánuco y después como presidente de la primera audiencia que hubo en México para pues fiscalizar un poco todo lo que estaba sucediendo acá. En 1529, él siendo presidente de la primera audiencia, él parte en su propia empresa de conquista hacia el occidente de México, hacia la parte de Jalisco, Michoacán y todo esto, donde estaban ya conocidos pues el reino de los tarascos y algunas culturas más, digamos, del occidente, hasta la parte de Colima. Habían llegado ya los enviados de Hernán Cortés. Digamos, esa parte, ese territorio entre la Ciudad de México y el estado de Colima y de Nayarit, la costa de lo que entonces se llamaba la Mar del Sur, pues ya era un poco tierra conocida, digamos, entre comillas, ¿no? Porque había habido algunas avanzadas para esa parte. Sin embargo, Nuño de Guzmán no se detiene ahí, sino que él, a partir de lo que entonces era la ciudad de Tepic, lo que hoy es la ciudad de Tepic, que ellos registran como Tepique, la provincia de Tepique, a partir de ahí, ellos giran hacia el norte, hacia el noroeste, y empiezan a recorrer ahora sí territorios que nunca habían sido pisados por los españoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nombre del trabajo que presentamos se llama Por Tierras No Sabidas y Tan Extrañas, a partir de una cita de una carta de Nuño de Guzmán que escribe en Omitlán, que pues, actualmente se ubicaría en el norte de Tepic, de Nayarit.
y él dice que están entrando a tierras no sabidas y tan extrañas, ¿no? Son ellos entonces los primeros en pisar todos estos nuevos territorios de lo que hoy es el norte de Nayarit, toda la parte del estado de Sinaloa, una parte del estado de Durango, y posteriormente enviados del propio Nuño de Guzmán llegarán hasta el sur de Sonora, hasta la cuenca del río Yaqui, particularmente su sobrino, que era Diego de Guzmán. Entonces nosotros nos vamos a centrar aquí en la primera parte de esta entrada, que se da entre 1530 y 1531, que es el tramo recorrido por Nuño de Guzmán y su ejército entre Tepic y Culiacán, Sinaloa. Tepic, Nayarit y Culiacán, Sinaloa. Esa primera parte. ¿Por qué nos centramos en esta? Porque es precisamente la parte que recorre Nuño propiamente. Los demás territorios ya no los recorre Nuño Guzmán, sino enviados suyos. Por ejemplo, este enviado que llegó hasta el río Yaqui, Nuño Guzmán no llegó al río Yaqui, sino sus enviados, ¿no? O a la parte de Durango, que llega Gonzalo López, etcétera. Entonces nos vamos a centrar en la ruta principal de esta primera entrada, que es la de Nuño de Guzmán, donde sí anduvo Nuño de Guzmán. Vamos a destacar aquí un par de cosas. Primero que nada, la identificación de esta ruta, la ruta seguida por Nuño Guzmán y su ejército, pues se ha mencionado durante mucho tiempo por muchos autores, pero de una manera no muy precisa. De hecho, existen muchas controversias sobre cuál es la ruta seguida, dónde se encontraban muchas de las provincias mencionadas por los conquistadores conforme van avanzando y obviamente dónde se encontraban los pueblos, las provincias, y esto ha generado mucha discusión, porque ha habido muchas versiones. Muchas de las versiones se han basado en el trabajo de Fray Antonio Tello, que ya es del siglo XVII, es decir, no es una fuente primaria para este tramo, sino que Tello acontecimientos que pasaron en el siglo anterior, que él no vivió, ¿no? Y que contiene muchas imprecisiones y muchas adiciones de cosas que no vienen en las fuentes primarias. Entonces, por eso nosotros decidimos irnos a las fuentes primarias, que son las generadas por el propio Nuño de Guzmán y sus capitanes. En algunos casos echamos mano, por ejemplo, de algunas cartas de Hernán Cortés, porque hubo algunos asuntos legales entre Cortés y Guzmán, y al aportar documentos de prueba, pues allí iban también datos importantes, ¿no? Entonces vamos a empezar a revisar por tramos un poco esta ruta, que es la ruta que nosotros proponemos actualmente y para elaborar la cual utilizamos pues más documentos de los que normalmente se utilizan. En los trabajos que encontramos, que pudimos revisar, que fueron bastantes, pues normalmente para reconstruir esta ruta o ubicar las provincias y los pueblos se utilizaban 3 o 4 documentos, ¿no? Y se extraían de los mismos, pues, los datos que eran pertinentes para el investigador en ese momento y ya. Nosotros tratamos de usar todos los documentos disponibles. Son aproximadamente 40. Entonces cruzamos los datos de todos estos documentos para tener una mayor precisión en la ubicación de los datos de los puntos referidos. Y esto pues ya nos da una mayor confianza en plantear una nueva ruta, digamos, o una nueva alternativa a la ruta que siguió Nuño Guzmán, porque cruzamos estos datos de todas estas 40 fuentes, 44, con pues, mapas de la época, mapas actuales. Hicimos el seguimiento también como parte del proyecto, visitamos muchos de los puntos para corroborar algunos datos, etcétera. Entonces, lo que vamos a presentar aquí es esta propuesta de ruta, ¿no? Primero que nada, partimos entonces de un punto conocido, que era la ciudad de Tepic. Tepique en los documentos de Nuño Guzmán. Porque pues sabíamos efectivamente había que partir de un punto conocido para poder ir planteando los avances y las descripciones de los conquistadores. Tepic ya era conocido en ese momento y
pues se sabe su localización exacta, ¿no? Que es actualmente el centro de la ciudad de Tepic. Y también al sur de Tepic, no sé si alcancen a ver, no puedo señalar yo, ¿verdad? Bueno, abajo de Tepic, aquí donde ven ustedes el punto blanco que indica Tepic, abajito hay otra manchita blanca que es el pueblo de Jalisco con X, ¿no? Que también es un punto que ya había sido visitado por los conquistadores anteriores a Nuño de Guzmán y que, bueno, era un punto conocido. Partimos entonces de estos puntos conocidos para empezar a medir y a corroborar la información de los datos que venían en las fuentes. Entonces, uno de estos datos, pues, era que llegan ellos en algún momento de abril del 1530 a esta zona de Tepique, a la provincia de Tepique. Llega Nuño Guzmán con todo su ejército y empiezan a mencionar sus movimientos. Uno de estos movimientos era que iban a buscar a los pobladores de Jalisco, del pueblo de Jalisco que estaba abajo, y al no encontrarlos, empezaron a seguirlos por la sierra hasta la costa. La primera línea que tenemos nosotros aquí punteada, que va de Tepique hacia abajo y luego hacia la costa, bueno, es una reconstrucción que hemos hecho de cuál fue la ruta que siguió Nuño Guzmán en ese tramo, y que es la primera vez que Nuño de Guzmán se topa con la costa del Pacífico, en ese momento la Mar del Sur, y cómo de aquí, al tocar la costa, sube por la costa misma, según las propias descripciones de Gonzalo López, de Nuño de Guzmán y de otros, hasta llegar a lo que actualmente es la bahía de Matanchen. De aquí de la bahía de Matanchen emprenden el regreso hacia Tepique, pero ya por otra zona más al norte. Y en todo este territorio, en todo este trayecto, van encontrando asentamientos indígenas no muy grandes, ¿no? El grande era Tepique y Jalisco, pero nos habla de que es una región pues poblada, ¿no? Que estaba bajo el dominio de la provincia de Tepique, incluso hasta un poquito más al sur de esta bahía de Matanchen. Pero al hacer este seguimiento, lo ponemos punteado aquí, la línea punteada amarilla, es cuando los cronistas o los relatores no hablan específicamente de que existieran caminos anteriores a su llegada. Cuando tengamos la línea completa, que no sea punteada, es cuando en las fuentes se habla de que había caminos preexistentes a la llegada de los españoles. Entonces, que había redes itinerarias que conectaban unos pueblos con otros. Los vamos a ir mencionando. Bueno, esta primera entrada de Nuño de Guzmán a la costa y luego regreso hacia casi la ciudad de Tepic, es como el primer encuentro que tiene Nuño de Guzmán con estas tierras no sabidas, ¿no? Al emprender el regreso de la bahía de Matanchen hacia Tepic, se topan con otro contingente del Lope de Samaniego, si no me equivoco, que iba a buscarlos porque ya habían tardado varios días en la sierra y nadie sabía que se habían ido a la sierra. Lope de Samaniego iba hacia el noroeste a buscarlos hasta el río de Santiago, que es el río que se ve un poquito más aquí arriba, donde están las ciudades de Atecomatlán, Silán, etcétera. Sin embargo, se topan, López Samaniego se topa con un Nuño de Guzmán en este puntito blanco que está al noroeste de Tepique, que es un pueblo que ha generado pues diversas interpretaciones sobre su ubicación, ¿no? Que es el pueblo grande de Zapocingo. Así lo menciona Gonzalo López en su relación, y bueno, otros autores han colocado este pueblo en diversos lugares. Nosotros lo colocamos aquí porque toda esta ruta nosotros la proponemos a partir de entrecruzar la información de las fuentes, sobre todo las fuentes, la información itineraria, cuántas leguas avanzaban cada día, hacia qué rumbos, qué dice un autor, qué dice el otro, intercambiábamos, más bien entrelazábamos esa información y efectuamos pues todas las medidas legua por legua de todos los que lo mencionan. Finalmente, el punto más probable que nos parece donde se hubiera ubicado esta población de Zapocingo es donde la tenemos señalada aquí en el mapa, que actualmente es un cruce de carreteras,
Y todas las propuestas de ubicación que nosotros tenemos finalmente se fueron confirmando más adelante con otros datos. Entonces, nosotros estamos pues bastante seguros de que esta ruta si no 100% segura, precisa, pues sí en un alto porcentaje, la mayor parte de la ruta es muy cercana al original, ¿no? De este pueblo grande de Zapuzingo, ahora sí emprendieron todos juntos la ruta hacia el noroeste hasta el pueblo que se dice aquí el Palmar, que era una estancia más que un pueblo, y eso, me sacó No, no sé qué pasó. Me sacó. ¿Quieres que la abra yo? A ver, Volver a ponerla, a ver si puedo de nuevo. cerrar y a volver a abrir. Ahí está. ¿Ya la ven de nuevo? Sí, nada más hay que poner la cuarta diapositiva. Esa. Bueno, mencionábamos entonces que de Zapuzingo emprenden ahora sí el camino siguiendo el cauce de un arroyo que conectaba prácticamente esta población del Palmar, digo, esta estancia del Palmar, con la ciudad de Tepic, ¿no? Con el pueblo grande de Tepic en ese momento. Entonces, este camino los lleva hacia la parte sur de lo que ahora nosotros conocemos como el río Santiago. Este río Santiago que desemboca en la costa del Pacífico, pues viene desde la cuenca del río Lerma, o sea, viene desde muy arriba, ¿no? Es una cuenca muy grande y de hecho lo mencionan las fuentes, ¿no? Que viene desde allá, ¿no? Aquí en esta parte de Nayarit se llama Río Santiago y sale de la Sierra Madre Occidental y ya cruza, digamos, la planicie y los esteros de lo que a partir de aquí entonces ahora conocemos como marismas nacionales. Toda esta parte que se ve de un color más como café claro, pues son las partes de inundación de las marismas nacionales, el humedal más grande que tiene el país, ¿no? En México. Entonces, ellos se van a meter no solo en terrenos desconocidos, sino en terrenos pues bastante difíciles de andar, que son terrenos inundados, y sobre todo pues en un momento en que ya va terminando el periodo de secas y va a empezar a llover, ¿no? Esto les ocasionará situaciones difíciles durante su avanzada. Bueno, al llegar al río Santiago, después de pernoctar en esta estancia del Palmar, al llegar al río Santiago, si ven ustedes aquí un cuadrito, nosotros proponemos que el cruce se da en esta parte del río Santiago, atendiendo a las medidas. Todas estas mediciones están explicadas en el libro, ¿no? Sería muy largo explicarlas aquí. Entonces, al cruzar por esta parte del río Santiago, menciona Nuño de Guzmán y otros que en ese momento, al estar cruzando el río Santiago, al meterse Nuño de Guzmán con su caballo a las aguas del río Santiago, realiza su primera fundación. Él, pues hace todo el protocolo de meterse al agua, cortar ramas y todo este protocolo de fundación que vamos a encontrar en muchas relaciones, para fundar lo que él quiere llamar en ese momento el Reino de la Mayor España. Él propone este nombre, que todo lo de aquí en adelante que él encuentre va a ser el reino de la Mayor España y él lo va a reclamar como descubridor y conquistador. Él propone este nombre de la Mayor España a la reina, pero no se le acepta este nombre. Unos años después, toda la conquista de Nuño de Guzmán será llamada más bien el Reino de la Nueva Galicia. A propuesta de la reina, ¿no? El nombre original de Nuño Guzmán era de la Mayor España, porque quería con el nombre también emular un poco la conquista de Cortés de la Nueva España, por eso proponía este nombre, ¿no?
Entonces, finalmente queda como la Nueva Galicia, pero es en este momento, al cruzar el río Santiago, que se realiza el acto de fundación. Una vez cruzado el río Santiago, se empiezan a dirigir un poco hacia lo que actualmente es la ciudad de Centispac, que en ese momento se refiere como Centiquipaque. Nunca llegan a la ciudad de Centispac, a Centiquipaque, porque a medio camino, en unos cerros que están por ahí, tienen su primera batalla importante, que es la batalla de Atecomatlán, donde son derrotados los españoles, tienen muchas bajas, y tan mal les va que tienen que retirarse hacia el río. Otra vez mencionan hacia unos arcabucos que están ahí a un lado, pero al cruzar los arcabucos se dan cuenta de que ahí hay otro asentamiento, que es el pueblo de Atecomatlán. Y bueno, se asientan en ese lugar para recomponerse, digamos, de la derrota sufrida, y ya no vuelven a intentar subir a Centispac. En esto discordamos con otros autores que ponen que llegan a Centispac y todo esto. En realidad no hay nada en los documentos que diga que llegaron a Centispac, sino todo lo contrario, que al ser derrotados en la batalla a medio camino a Centispac, se tienen que replegar al río, quedarse ahí un rato, y después los documentos nos dicen que reemprenden su camino, pero ya siguiendo el cauce del río Santiago hacia el noreste. De Atecomatlán, entonces, hablan de que a pocos kilómetros, leguas, ¿no? Se encuentran con el otro pueblo grande que llaman Silán, o Sila, o Dicla, según los autores, que se encuentra ubicado en lo que actualmente es Amapa, que está muy cerca de la ciudad de Santiago, de la que toma nombre el río. La ciudad de Santiago estaría más o menos por aquí, donde da vuelta la línea punteada, y suben hasta una de las primeras ciudades ya más grandes que visitan, que es la de Omitlán. Omitlán es uno de esos lugares que han generado también mucha controversia, porque pues se le ha situado en diferentes partes, hay muchas propuestas. Nosotros lo situamos aquí a partir de todas estas medidas, muy cerca de lo que actualmente es la población de Ruiz, y del cerro, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el cerro de acá, Alfonso? El cerro de Peñitas. El cerro de Peñitas, sí. Peñitas, de Peñitas. Este es ajá. el cerro de Peñitas, y aquí está Cuamiles. Cuamiles, que es una zona arqueológica, ¿no? Actualmente. Entre el cerro de Peñitas y la población de Ruiz, actualmente se hubiera encontrado lo que Nuño de Guzmán refiere en la primera carta de todo este itinerario que revisamos, que es del 8 de marzo de 1530, él remite esta carta desde la población de Omitlán, y dice que Omitlán es una cabecera de provincia, con lo cual entra en discordancia con otros documentos que no mencionan a Omitlán como una cabecera de provincia, sino como un pueblo al que llega nada más. Otros mencionan que la cabecera de provincia en realidad era Centiquipaque, y aquí hay una primera confusión entre pues estos datos, ¿no? Podría tratarse también de dos provincias, de la cual Omitlán fuera cabecera de una y Centiquipaque de otra. Eso no queda claro en documentos, o podría tratarse de la primera de una sola provincia, pero pues no hay muchos datos para dilucidar este punto. Entonces, aquí en Omitlán permanecen algún tiempo para pues hacerse bastimentos y organizarse para emprender ya su vida hacia, pues con dirección ya prácticamente hacia el norte, noroeste un poquito, y entrar ya en las provincias que van a ser más famosas, digamos, en este itinerario de Nuño de Guzmán. La que sigue, Alfonso. Hemos tomado aquí como manera de ilustración algunas láminas de Lins Tlaxcala para ilustrar algunos de los puntos visitados por Nuño Guzmán. Aquí tenemos Tecomatlán, que es el Atecomatlán que mencionábamos hace rato, y Silán, que es la que mencionábamos hace rato como Silán o Sila o Dicla, que son los que están sobre el río Santiago.
Aunque este documento es muy posterior a la entrada de Nuño Guzmán, el lienzo de Tlaxcala sabemos que la primera versión que no se conserva es pues ya de 1550 y tantos, y luego hay una copia de 1570 y tantos, y de la que podemos conocer ahora es una copia de la copia, ¿no? Porque el original no se conservó. Creemos importante incluirlo aquí, nada más como ilustración, porque muchas de estas láminas que se refieren a puntos específicos y verificables de todo este territorio nunca han sido tomadas en cuenta por pues otros autores que han tratado de esta ruta, ¿no? Entonces, varias de las láminas que vamos a presentar vienen en Tlaxcala y las ponemos a modo de ilustración nada más, no como que fuera un documento contemporáneo pues de estos hechos, sino como puntos importantes que habían sido dejados de lado en otro análisis. La que sigue. Bueno, entonces habíamos quedado en Omitlán, que es la parte de aquí, el punto más inferior de la lámina. Aquí en Omitlán pasan varias cosas. Primero, al estar aquí en Omitlán, Nuño Guzmán y su ejército hacen una entrada hacia la sierra siguiendo el río. Aquí ya se menciona que hay caminos que comunican Omitlán con la Sierra Madre Occidental, con algunos asentamientos de la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, esta exploración del ejército de Guzmán, no fue el ejército, fue una avanzada exploración nada más, pues va a verificar nada más que existen otros pueblos en la sierra, pero se regresa a Omitlán porque el interés de Nuño Guzmán es ir hacia el norte. Recordemos que parte de lo que buscaba Nuño Guzmán, aparte de ganar territorios y conquistas, pues también iba guiado un poco por algunas cuestiones míticas, como buscar este lugar de las mujeres, las 7 ciudades de oro. Lo sabemos porque ellos mismos lo mencionan. El mismo Nuño Guzmán menciona el lugar de las mujeres, varios de sus capitanes lo mencionan también, de hecho más adelante llegarán a donde ellos suponen que estaba, y mencionan también que iban en busca de estas ciudades de oro, ¿no? Entonces, el interés de Nuño Guzmán, pues siempre lo jala hacia el norte porque supone que hacia allá están estos puntos míticos y también por otro aspecto estratégico que ya comentaremos más adelante. Entonces, de Omitlán cruzan el río Santiago y empiezan a subir por territorios más o menos inundados hasta un Gonzalo López, que era el que iba de cabeza de exploración. Llegan a un pueblo que él menciona como pueblo entre lagunas, que nosotros situamos actualmente en la población de Rosa Morada, todavía en Nayarit. Y básicamente hasta aquí, hasta este pueblo grande entre lagunas, la ruta que han seguido todos es básicamente la misma. Pero a partir de aquí las avanzadas de exploración, que son diferentes, algunas se van a ir primero, antes que Nuño Guzmán, a ver por dónde hay camino, y otras, y volverán y después llevarán a Nuño Guzmán por el camino más seguro que encontraron. Aquí la línea amarilla que nosotros hemos trazado es la que siguió siempre Nuño Guzmán. En algunos puntos nos pareció importante destacar otra avanzada, una línea blanca, que es la que seguiría Gonzalo López, que fungió como maestra de campo y avanzada exploración en buena parte de toda esta entrada, ¿no? Entonces, la línea blanca, que parte de aquí del pueblo Entre Lagunas, es la que siguió primero Gonzalo López, un poquito más pegada hacia las marismas, hacia las partes inundadas, hasta llegar a un cerro donde se corta la línea blanca, desde el cual él vislumbró una provincia muy grande, que era la provincia de Aztatlán. No entró Gonzalo López solo a la provincia de Aztatlán, sino que desde ese cerro, donde actualmente hay unas torres ahí de comunicaciones, se regresó por Nuño de Guzmán hasta este pueblo Entre Lagunas, y más bien se regresó hasta Omitlán por Nuño de Guzmán, y de aquí se lo llevó ya con todo el ejército, subieron, ahora sí por la línea amarilla, pero dada la experiencia de López, es difícil de andar con los caballos en los terrenos inundados, se llevó a Nuño de Guzmán por un territorio ya más, con caminos ya más definidos, más pegado a la sierra, al pie de la Sierra Madre Occidental. Entonces la línea amarilla que nos lleva
va más pegado al pie de la sierra y hasta que llegan a pues la zona de la provincia de Aztlán, que es la que está señalada hasta arriba, ¿no? Que es el río Acaponeta, que es el último río al norte de Nayarit. Arribita de este río ya está la frontera de Nayarit con Sinaloa, en lo que ahora es el río de las Cañas. ¿Sí? Entonces, aquí, al llegar a la provincia de Aztlán, cruzan el río por una parte mucho más alta de donde estaba la cabecera, y de ahí bajan, tienen algunos enfrentamientos con los indígenas y se sientan el real en una estancia que está muy cerca de la cabecera, pero no entran, no se instalan en la cabecera. Y este es un detalle que nos pareció importante señalar. Nuño de Guzmán casi nunca se asienta en las cabeceras de provincia. Siempre escoge pueblos que están retirados, algunos bastante retirados, pero salvo en 2 o 3 ocasiones, él se asentó en la provincia, en la cabecera de provincia. Sí, normalmente hemos hablado en otros autores que dicen que se asentó en la cabecera de provincia. Esto no se desprende de los documentos de 1530-31. Entonces, este es un dato que difiere pues también de nuestra interpretación con respecto a las demás. Aquí se quedan en esta estancia donde asientan el real, se quedan también mucho tiempo, y el 19 de septiembre de 1530 pues cambia un poco todo su panorama porque lo sorprende un ciclón. Un ciclón, pues que por los relatos de los capitanes, ¿no? Y del propio Guzmán, pues parece que fue un ciclón muy fuerte, devastador, inundó toda la zona, hizo que se desbordara el río Caponeta y prácticamente borró del mapa la provincia de Aztlán. Toda la provincia de Aztlán se encontraba asentada a lo largo de este río. Pero al parecer la crecida de este río fue tanta que pues inundó todos los asentamientos, incluyendo pues el real, salvo algunas casas que estaban en lo alto, y se perdieron ahí pues muchos de los bastimentos que llevaban, hubo muchos ahogados, el ganado por supuesto, la mayor parte del ganado se ahogó que llevaban, y quedaron muy mal, pues los indígenas que sobrevivieron, nos cuentan los relatores, se fueron hacia la Sierra Madre con parientes que tenían allá. Entonces, esto nos habla de que había comunicación entre esta provincia de Aztlán con otras provincias que estaban en lo alto de la Sierra Madre, y que había caminos que conectaban estas provincias de la Sierra Madre con las provincias de la planicie, ¿no? Entonces, queda muy maltratado el ejército de Nuño Guzmán. eh, Logran rescatar pues pocas cosas de todo lo que llevaban, mucha gente queda enferma, ¿no? Hablan de cámaras, que les daban cámaras en los pulmones, ¿no? Como se referían ellos a las enfermedades. Mucha gente, tanto de la soldadesca de Nuño Guzmán como de pues, todo el contingente de indígenas que llevaban desde la Ciudad de México, eh, mueren, muchos quedan enfermos, y pues no le queda otra a Nuño de Guzmán que tratar de reorganizarse para poder seguir con su conquista. Entonces hace 2 cosas. Primero manda a Gonzalo López hacia el sur, hacia la provincia de Tepique otra vez, para que traiga refuerzos para reponer pues todas las pérdidas de soldados que había tenido, tanto de indígenas como de españoles. Y al mismo tiempo que manda a Gonzalo López por estos refuerzos, ordena que vaya un representante suyo a la siguiente provincia, que ya va a ser la primera provincia de lo que actualmente es Sinaloa, a solicitar ayuda para que los ayuden a ir de Aztlán a esa nueva provincia, que será la provincia de Chametla, ¿no? Entonces, la anterior, Alfonso. Esta es la lámina de la lámina 66 del lienzo de Tlaxcala, donde se menciona pues, la llegada del ejército a la provincia de Aztlán, ¿no? Ahora sí, la que sigue. Bueno, partimos entonces de esta parte de
este episodio tan adverso que sufren las fuerzas de Nuño Guzmán en la provincia de Aztatlán. La provincia de Aztatlán queda borrada del mapa, ¿no? Ya de hecho cuando regresan ya no encuentran la provincia de Aztatlán al año siguiente, y el contingente manda pedir ayuda a la siguiente provincia, que es la que está acá arriba a la izquierda, la provincia de Chametla, y ahora sí en son de paz, ¿no? Para que los ayuden, cuando antes se habían ido pues en este afán de conquistar. Y logra que los jefes, los caciques de la provincia de Chametla, pues manden gente para ayudarles. Y en efecto, llegan gente de Chametla para ayudarles a cargar las pocas cosas que les quedaron desde Aztatlán hasta Chametla. Entonces, algo muy curioso aquí. Mucha gente se muere en el camino de Aztatlán a Chametla, mucha gente que iba enferma no logra hacer todo este trayecto, queda pues sembrada, digamos, en el camino, en los caminos existentes ya, ¿no? Que comunicaban ambas provincias, y otros desertan porque el Nuño de Guzmán nos obliga a cargar sus cosas como cargaban las cosas en la Ciudad de México y en la zona de Michoacán y todo esto. ¿Cómo cargaban las cosas ahí? Pues todos hemos oído hablar de esta figura del tameme, ¿no? Que se amarraba el tepacal aquí en la frente y cargaba las cosas a la espalda. Bueno, en algo coinciden todos los relatores de esta zona, en que aquí los indígenas cargaban las cosas de manera distinta. ¿Cuál era esta manera? Era, la describen varios relatores, era que tomaban un palo grueso, ¿no? Redondo, que se ponían en los hombros, se extendía este palo y en los extremos del palo ponían las cargas y la iban balanceando, ¿sí? Nunca cargaban en la espalda. Entonces, al obligar Nuño Guzmán a cargar en la espalda a los indígenas sus fardos y todas sus pertenencias, muchos indígenas pues se empezaron a resentir porque ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de carga. Incluso se menciona que muchos se les llagaban las espaldas por ese tipo de carga, y muchos pues tiraban la carga y desertaban, ¿no? Del camino y huían de Guzmán. ¿Qué es ese ruido? Por favor, si alguien tiene micrófono abierto, ciérrelo, por favor. Gracias. Gracias, América. Bueno, este detalle de las cargas nos habla también ya de un cambio cultural entre las provincias de Nayarit y las que vamos a empezar a ver más arriba, porque se habla de que de aquí para adelante los indígenas hacían sus cargas de esta manera y no de la manera en que lo hacían más al sur, ¿no? En esto lo detallan muy bien los relatores, ¿no? Entonces vamos a encontrar ya en este trayecto pues diferencias culturales. Suben entonces de la provincia de Aztatlán hasta topar con la sierra y ahora sí se van siguiendo todo el pie de sierra hasta cruzar lo que actualmente es el río de las Cañas, el cual en realidad no cruzan porque se lo pasan por arriba, por la sierra, y se van siguiendo ahora sí todo el pie de sierra. Lo importante es que de aquí en adelante ya vamos a encontrar caminos preexistentes, caminos que tenían construidos los indígenas. Algunos más anchos, unos menos anchos, pero caminos finalmente que conectaban unas provincias con otras. Nos habla entonces que la cultura itineraria de toda esta zona, pues en realidad existía una cultura itineraria, existía una cultura de construcción de caminos, y estos van a ser aprovechados por los españoles, ¿no? Bueno, entonces se van por toda esta parte hasta la provincia de Chametla. Nuevamente aquí llegan a un pueblo que se encuentra en el extremo de la provincia, no llegan a la cabecera de la provincia de Chametla. Este pueblo al que llegan, nosotros proponemos que es un pueblo muy cercano a la actual población de Rosarito, que es la cabecera municipal del municipio de Chametla, ¿no? Bueno, la población de Rosarito, Sinaloa, de donde era Lola Beltrán, no sé si se acordarán, hay una estatua de Lola Beltrán ahí. Muy cerca de ahí, entonces nosotros proponemos que estaba este pueblo al que llega Nuño de Guzmán y asienta el Real, no en la cabecera de la provincia de Chametla. De hecho, de este pueblo bajan
revisan todo el río hasta la costa y mencionan que es un río muy poblado, ¿no? La provincia de Chametla es una de las más conocidas de la historia de toda esta región porque pues queda finalmente como una cabecera de las provincias novohispanas, ¿no? Y se habla de que la provincia de Chametla llegaba casi hasta Piaxtla. Allá nosotros proponemos que no. La provincia de Chametla, de hecho, se circunscribía aquí al río Baluarte, la parte baja del río Baluarte, en este sentido vamos a empezar a encontrar una, una característica común a todas las provincias de toda esta región, de toda la planicie del Pacífico, que es que las provincias en sí, o lo que los españoles llaman provincias, se circunscribían básicamente a las cuencas de los ríos en los que se encuentran y tenían unos límites pues mayores o menores, pero cercanos a estas cuencas de los ríos. Esto pasa en la provincia de Chametla. Y entre río y río, es decir, entre provincia y provincia, había tierras que no eran parte de ninguna provincia, aunque en estas tierras había pueblos que no pertenecían a ninguna provincia. Nosotros les llamamos como tierras francas o territorios de nadie, ¿no? A diferencia de muchos autores que hacen colindar un límite de provincia con otro límite de provincia. Esta es una noción como más moderna. De hecho, este tipo de territorios francos entre una provincia y otra era muy común también entre los feudos en la Edad Media en Europa, ¿no? Esta idea de que la frontera tiene que colindar con la frontera es una idea más de los nacionalismos pues modernos, ¿no? Nosotros proponemos que la distribución geográfica de las provincias entonces era de esta forma. Se circunscribían a un territorio más o menos cercano a las cuencas de los ríos. Algunas provincias eran mayores que otras, obviamente, pero no llegaban a tocar los límites de la otra provincia, sino que entre una y otra había territorios francos, aunque hubiera pueblos ahí que no pertenecieran a ninguna provincia. Este es el caso de la provincia de Aztlán con la de Chametla, por ejemplo, donde en toda esta parte intermedia, pues era un territorio franco, ¿no? Había pueblos ahí, pero pues no pertenecían ni a Chametla ni a Aztlán. Entonces, llegan a Chametla y pues hacen, aquí en Chametla los alcanza Gonzalo López con los refuerzos. Muchos de esos refuerzos eran esclavos, ¿no? Que había traído Gonzalo López. Aquí en Chametla hacen pues el repartimiento de esos esclavos entre muchos de los capitanes y también hacen la guerra contra las gentes de Chametla que se fueron, que los abandonaron en el camino. Nuño Guzmán decide castigarlos por haberlos abandonado en el camino, a pesar de que habían ido a ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en Chametla termina de reorganizarse Nuño Guzmán con los refuerzos y con los bastimentos que logró recuperar ahí en Chametla, porque Chametla era una tierra con muchos recursos también, ¿no? Esta es la lámina 67, donde se ve la escena de Chametlán, le ponen aquí, y dos interpretaciones de la toponimia. Bueno, es que era un lugar de chías, como está en el topónimo aquí arriba del cerro. Esto es una planta de chía. O la otra que Chametla era el lugar de los muertos, ¿no? Es otra interpretación de la toponimia. La que sigue, Alfonso. Entonces, en Chametla también nos señalan los relatores que hay una abundancia de recursos, pero que prácticamente de ahí para arriba se terminan algunos, como las gallinas de la tierra, ¿no? Que serían los guajolotes o los pavos. Que de aquí en adelante ya no hay tantas gallinas como había más al sur. Ese es otro dato, digamos, acerca de los recursos. Bueno, de Chametla o del pueblo cercano a Chametla suben entonces siguiendo el pie de la sierra y empiezan a avanzar hacia el noroeste, llegan a un pueblo cercano, todavía no llegan a la otra provincia, sino a un pueblo cercano, y se detienen aquí porque uno de los capitanes va enfermo, se detienen algunos días, y a partir de aquí Nuño de Guzmán envía también partidas de exploración. Una de ellas la manda hacia la sierra,
hasta lo que ellos relatan que es la Sierra de Xicara, ¿no? Que es un valle muy fértil, con muchos arroyos y todo esto. La ubicación de este punto de Xicara también ha generado controversia durante muchas décadas sobre su ubicación, ¿no? Nosotros la proponemos aquí a partir pues, de nuestras mediciones, ¿no? Y coincide pues este valle con las descripciones que hacen. Es el único valle de toda la zona que coincide con la descripción hecha por los españoles. Y la otra partida de exploración la manda hacia la siguiente provincia, que es la provincia de Quesala. Quesala se encuentra al sureste de lo que actualmente es Mazatlán, en el río, al sur del río Presidio. El río Presidio es pues el que desemboca ahí al sur de Mazatlán, y al sur de este río se encontraría la provincia de Quesala, que sería la siguiente provincia después de Chametla. En este transcurso, en este camino entre Chametla y Quesala, se menciona la existencia de varios pueblos, pero que no pertenecían a ninguna provincia propiamente dicha. Al recuperarse el capitán, siguen avanzando, entonces llegan a la zona este de lo que actualmente es Villa Unión, que es un pueblo que está muy cercano a Mazatlán. Allí vuelven a enviar requerimientos a los de la provincia de Quesala, y los de la provincia de Quesala, pues dice el enviado que pues, no salen ni de paz ni de guerra. Entonces Nuño de Guzmán por alguna razón los deja en paz. Nuño de Guzmán no entra a la provincia de Quesala, sino que se sigue de largo hacia el noroeste y atraviesan en la parte alta del río Presidio otra provincia a la que tampoco entran, que es la provincia de Colipa o Colipara, también la mencionan. Y de aquí se siguen hacia el noroeste hasta cruzando varios pueblos hasta la siguiente provincia, de la cual no mencionan el nombre, pero a la que se refieren como los frijoles. Si bien en las fuentes, y esto es algo que pasa muy seguido, mencionan varios lugares donde había frijolares, y esto ha generado confusión en las interpretaciones, algunos de esos lugares están antes de este provincia de los frijoles. Es en esta provincia donde mencionan una mayor abundancia de este recurso, ¿no? Los frijoles. Por eso nosotros estamos por llamar provincia de los frijoles, aunque ellos no proporcionan un nombre en específico. Sin embargo, en las láminas del lienzo de Tlaxcala, Alfonso, la que sigue, vamos a encontrar la provincia la anterior, la provincia de Cuezalan, que sería la provincia de Quesala, que está al sur de Mazatlán, la provincia de Colipan, que es la que dijimos que es la que seguía de Quesala, en ninguna de estas dos entran, y vamos a encontrar que la siguiente lámina de estas en el lienzo de Tlaxcala es Colotlán. Podría ser Colotlán, en este caso, por la secuencia que lleva el lienzo de Tlaxcala, la provincia de los frijoles. No podemos asegurarlo, por supuesto, pero dado la secuencia que lleva el lienzo de Tlaxcala, podría corresponder con esta provincia o con las que siguen, ¿no? Con las dos que siguen. Este es un punto que no queda claro en el análisis de las fuentes. ¿La que sigue, Alfonso? Entonces, de esta provincia de los frijoles, atraviesan lo que ahora es la reserva, una reserva, se me fue el nombre de la reserva, una reserva un área natural protegida, ¿cuál? La meseta de Cacaxtla se llama. La meseta de Cacaxtla se llama la reserva, ¿no? Están más o menos a esta altura. Y esta es el área natural de la meseta de Cacaxtla. Ajá. Es una zona con mucha orografía. Entonces, aquí la reconstrucción de la ruta seguida se tornó un poquito difícil porque no hay muchos datos. Sin embargo, pues proponemos esta por ser, dada la orografía, ser como lo más viable, ¿no? Para avanzar un ejército de varios miles de personas con pues, rebaños y piadas de cerdos, etcétera, ¿no? Entonces llegarían a la provincia de Piaxtla, en la cual no se detienen mucho, sin embargo sí dicen que el río de Piaxtla, el actual río de Piaxtla, está muy poblado, y de aquí pasarían al siguiente río, que es el actual río Elota, que está al norte del río Piaxtla. El río Elota viene desde Durango, es un río que conecta desde Durango, y lo interesante aquí es que sí mencionan el nombre de un pueblo grande que está pues en la sierra,
digamos, en la parte más serrana de la provincia, de esta provincia, que es el pueblo de Pochotla. Es un pueblo grande donde ellos encuentran muchísimos productos, entre los cuales mencionan montones, así montones de sal, y otros mencionan que había como panecillos de sal, ¿no? Entonces, al parecer, este pueblo intercambiaba sal con otros, ¿no? Y suponemos que algunos de estos otros tendrían que ver con esta conexión que tenía el río Elota con las provincias de la Sierra o con la provincia de Piastla o con las provincias de más arriba, ¿no? Entonces, nosotros le pusimos a esta provincia, la provincia de la Sal. En el libro pues, se encuentra como la provincia de la Sal y la de abajo es la provincia de Piastla. Entonces, de aquí ya la ruta va a seguir todavía al pie de la sierra, bajan todo lo que es actualmente el río Elota hasta la población de la Cruz de Lota, ahí donde tiene el cursor Alfonso, y de aquí viran y suben por un arroyo y empiezan ya a encontrar otros pueblos que están ya sobre la planicie costera de Sinaloa, ¿no? Ninguno de estos pueblos corresponde a ninguna provincia que se menciona en los textos. Son varios los pueblos que se mencionan en este tramo hasta que llegan al que tenemos señalado acá arriba como Baila. Este es un pueblo, digamos, que existe todavía en la actualidad, se llama igual, Baila, es uno de esos raros casos donde la toponimia coincide, ¿no? Entre los pueblos actuales y los de entonces. Lo visitamos, es un yacimiento arqueológico muy grande. Aquí se detienen un poquito, pernoctan aquí y después se siguen hacia arriba, bordean la sierra y se llegan a otro pueblo que ellos le llaman La Rinconada porque se encuentra muy metido como en un puerto de la sierra, ¿no? Actualmente ese pueblo también continúa existiendo. Actualmente se llama Abuya, es el pueblo de Abuya. Cerca hay otro pueblo que se llama Las Higueras de Abuya, que es como el pueblo nuevo. Pero este pueblo viejo de Abuya sigue existiendo y también es un yacimiento arqueológico grandísimo, ¿no? De esto comentará Alfonso ahorita. ¿La que sigue, Alfonso? Bueno, aquí vemos en el lienzo de Tlaxcala también la llegada del ejército a la provincia de Piastla, que aquí le llaman Pillastlán. La que sigue. Bueno, y ya para terminar con este recorrido, partimos de este último pueblo de la Rinconada que mencionábamos, y de aquí se desprenden, curiosamente, ya no siguen al pie de la sierra, sino que aquí en la Rinconada, y de hecho en Baila, les dicen que la famosa provincia de las mujeres está ya, es la que sigue, ¿no? Que ya están a pie de conocer la provincia de las mujeres. Entonces, esto hace que Nuño de Guzmán deje de seguir su camino hacia el norte y se vaya hacia el oeste. Cruzan aquí un brazo del río San Lorenzo y se adentran en lo que ellos mencionan que sería la provincia de las mujeres o Cihuatlán. Hay muchos lugares en el país que se llaman Cihuatlán porque Nuño Guzmán no era el único conquistador que andaba buscando la provincia de las mujeres. De hecho, Cortés también la buscaba y otros, ¿no? Pero la que encuentra Nuño Guzmán supuestamente es la de aquí, ¿no? Que nosotros registramos como la provincia de Cihuatlán como la provincia de las mujeres. Entonces estaría esta provincia de las mujeres al sur del actual río San Lorenzo, en Sinaloa, por ahí por donde se encuentra el Dorado, ¿no? Acá abajo del río, y sería una provincia también que colindaría con la costa del Pacífico, ¿no? Los españoles se desengañan completamente después de que no existe tal provincia de las mujeres. De hecho, un cronista lo menciona ya después como que la provincia de las no mujeres, porque no era la provincia de las mujeres. Y curiosamente aquí no tienen un encuentro bélico, no tienen batallas, no tienen nada, son recibidos pacíficamente. Y este es uno de los pocos puntos donde Nuño Guzmán se instala en la cabecera de la provincia de Cihuatlán, que menciona que son dos pueblos grandes. Donde nosotros pusimos aquí el punto como Cihuatlán, allí estaría la cabecera de la provincia de Cihuatlán, ¿no? Bueno, ya para apurarnos, suben hacia el río San Lorenzo, ya cuando salen de la provincia de Cihuatlán,
Y al parecer los puntos que se van a encontrar sobre el río San Lorenzo ya no pertenecen a la provincia de Cihuatlán. Suben hasta una estancia en el río, no cruzan el río todavía, sino que van siguiendo el río hacia el este, hacia la sierra, y van encontrando pueblos grandes, ¿no? Entre ellos va a haber un pueblo grande, referido así como tal, otro pueblo que se llamaría Aquinola en ese momento, y otro pueblo que se llamaría Quilá, que son los que están aquí señalados, que corresponden con, Aquinola corresponde con el actual pueblo de Oso Viejo, y corresponde también con el actual pueblo de Quilá, ¿no? Y el pueblo grande que mencionan anterior a Aquinola es lo que hoy se llamaría La Loma. Son pueblos grandes donde sí tienen encuentros con los habitantes de sus pueblos, pero que ya no pertenecen a ninguna provincia. Y de aquí emprenden ahora sí desde Quilá, cruzan el río y llegan a Quilá y suben hacia la sierra, porque ellos dicen que los guías que los llevaban los empiezan a separar del camino y los llevan hacia la sierra. Esto quiere decir que había un camino que conectaba la provincia de Cihuatán con la provincia que está arriba, que sería la última a la que llega Nuño Guzmán, que sería la provincia de Culiacán. Si los llevan por la sierra, entonces van visitando varios pueblos que todos refieren, todos los cronistas refieren. El pueblo de las Flechas, que estaría por donde está el Salado, en Sinaloa, ¿no? El pueblo de Cuatro Barrios, que sería un pueblo de pacajes, de tribus pacajes, que se organizaban en barrios, según comentaría después un cronista de la entrada de Coronado, que los pueblos que se organizaban en barrios eran los pueblos pacajes. Entonces ya nos hablaría aquí también de una frontera cultural entre pacajes y los pueblos de las planicies, ¿no? El pueblo de León, el pueblo de Mejía, después el Guamochal. Vamos a encontrar muchas referencias a pueblos o a lugares que los españoles le pusieron Guamochal, Guamúchil o así, porque existía mucho esta planta, este árbol del guamúchil. Y esto ha generado también confusión con muchos que trabajan el tema, porque todos suponen que cuando se menciona el Guamochal o Guamúchil o Guamúchiles, se refieren al actual pueblo, ciudad del Guamúchil, Sinaloa. Y ninguno en realidad corresponde con la actual ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Esto ha generado mucha confusión en la ubicación de los pueblos. Entonces, y finalmente llegarían a un pueblo muy importante que se llama Colombo. Esto no sin haber tenido batallas en todos estos lugares, ¿eh? El actual pueblo de Colombo se ubica actualmente al sur de lo que es la presa Sanalona, que es una presa que se hizo en el río, ay, se me fue el nombre del río, pues es el río que da forma después al río Culiacán. Y este pueblo de Colombo es el primer pueblo de la provincia de Culiacán. Es decir, que en este lugar, entre el Guamochal y Colombo, tenemos la frontera de la provincia de Culiacán y probablemente, pues, de este lado ya tendríamos todos los pueblos pacajes que se organizaban en barrios. De hecho, hay varias menciones a un pueblo de 4 barrios, otro a un pueblo de 6 barrios, otro a un pueblo de 5 barrios en diferentes puntos, ¿no? Entonces, a partir de aquí de Colombo, ya empiezan a entrar a la provincia de Culiacán, que era la mayor provincia que encontraron. Era una provincia que tenía sujetos 200 pueblos, según refieren, y que empezaría desde aquí, desde Colombo, hasta lo que actualmente es Nabolato, Sinaloa, ¿no? Era una provincia muy, muy grande, pero que igual que las demás cumplía el mismo patrón. Se circunscribía al río. Y entre Culiacán y las demás provincias, pues también había territorios que no pertenecían a ninguna provincia. Ay, se me fue el nombre, Nabolato, para la costa ya sería otra provincia, pero ahí sí ya los relatores no nos dicen cómo se llamaban y qué características tenían. Al parecer había varias provincias costeras a los que los españoles no se metieron y que tenían un lenguaje distinto a los de las provincias de las planicies, por lo cual los traductores o las lenguas que llevaban los españoles no podían comunicarse con esas provincias. Una de estas provincias era la provincia de Cihuatán, la de la provincia de las mujeres o de las no mujeres. Nunca pudieron entenderse con ellos, entonces más bien tenemos como interpretaciones de lo que eran, ¿no? Y al parecer la provincia que estaba en la costa de Culiacán también era otra provincia con otro lenguaje, etcétera, ¿no?
Entonces, hasta aquí hasta Culiacán, que es la provincia mayor, nos mencionan que dentro de la provincia, pues sí, también había caminos que comunicaban todos los asentamientos que conformaban esta provincia. Y aparte había un camino muy grande que comunicaba Culiacán con la Sierra Madre, bajando de Culiacán hacia el sureste, pasando otra vez, digamos, por el pueblo de Mejía y hacia abajo. Al parecer había otro camino que fue el que siguió posteriormente Gonzalo López explorar el territorio de Durango, ¿no? Que fue el primero en entrar al territorio de Durango. Pero eso pues ya es otra historia, ¿no? Entonces, había caminos en toda la provincia de Culiacán y para caminos que comunicaban la provincia de Culiacán con la de Cihuatán y que comunicaban en general pues todas las provincias que hemos mencionado. Esto cambiaría en las relaciones hacia el norte. Al parecer, entre Culiacán y las siguientes provincias no había tantos caminos como hacia el sur, ¿no? Entonces, bueno, esto fue en general a la que sigue, Alfonso. Tenemos aquí el índice de Tlaxcala, donde se menciona Culhuacán con su cerro torcido, aquí en el topónimo, ustedes donde ven ahí torcido, pues es el cerro torcido, que es lo que significaría Culhuacán. Y la que sigue, ¿cuál es? Bueno, esta sería pues toda la ruta seguida por la ruta que nosotros proponemos en el libro de Por Tierras No Sabidas y Tan Extrañas, ahí ya con todos los detalles de por qué cada tramo de la ruta, por qué proponemos y de dónde sacamos la información, cómo la interpretamos y todo esto, ¿no? Entonces serían, digamos, un patrón de asentamiento muy diferente al que se ha propuesto hasta ahora, de provincias circunscritas a los ríos, espacios, no provincias entre provincias, ¿no? O tierras francas, pueblos que no pertenecían a provincias, y esto pues tiene que ver también un poco con lo que se ha encontrado arqueológicamente, y de eso nos va a hablar Alfonso. Pues le dejo la palabra a Alfonso. Bien. Bueno, para irme rápido, creo que ya nos estamos colgando de tiempo. En efecto, nosotros vimos desde ya el patrón de asentamiento arqueológico que no se correspondía con las propuestas que se han hecho reiteradamente acerca de enormes provincias. Por ejemplo, lo normal es decir que la provincia de Chametla se extendía desde los límites actuales entre Nayarit y Sinaloa, que sería en esta zona de acá, el río de las Cañas, y que se extendía hasta el río Piastla, ¿no? Una sola provincia desde el sur de Sonora hasta el río Piastla, y la siguiente era Culiacán, que se extendía desde el río Piastla hasta el río Mocorito. En esta zona nosotros encontramos que en realidad estaban varias provincias, además de Chametla, propiamente, Quesala, Colipa, quizá Jícara, Los Frijoles, Piastla, Pochotla, Cihuatán y Culiacán. Es decir, en lugar de 2, 7 provincias en esta área. ¿Y cómo es que se relaciona con... No se mueve. No. Permítame. Aquí está esta relación, digámoslo así. Las interpretaciones históricas comunes y corrientes, digámoslo, entre otras, este mapa que es muy común encontrar en varias publicaciones con diferentes versiones, nos hablan de las provincias desde el río Santiago hasta el río Mocorito, que son solo Culhuacán, Chametla, Aztatlán y Temuaque o Centispac. Nosotros vemos que efectivamente, por un lado, sí se correspondería Temuaque o Centiquepaque y Aztatlán, pero a partir de Sinaloa, la cosa cambia completamente, ¿no? En lugar, en lo que se extendería la provincia de Chametla, nosotros encontramos que tenemos estas 5 provincias: Chametla, Quesala, Jícara, Colipa y Frijoles. El territorio que supuestamente correspondería a la provincia de Culiacán, nosotros encontramos 4 provincias: Piastla, La Sal, Cihuatlán y Culiacán, ¿no? Aquí, bueno, ya no me voy a detener demasiado, está en el libro que está en proceso de publicación, la segunda parte del recorrido, del análisis que hicimos de las fuentes, donde hablamos ya de las provincias al norte de Sinaloa y al sur de Sonora, es decir, desde Culiacán hasta el río Yaqui,
Y ahí también encontramos más o menos lo mismo. La provincia de Sinaloa en realidad se dividía en la época prehispánica en 5 provincias diferentes, ¿no? Petatlán, Moretio, Tamochala, Sinaloa, Mayombo y Yaquimi. Todos los autores están de acuerdo en que Nevame, allá en la zona del río Yaqui, la zona media del río Yaqui, sí era una provincia separada de los caitas, pues, ¿no? ¿Y cómo se corresponde más o menos con lo prehispánico? En donde encontramos cabeceras de provincias, se han reportado reiteradamente sitios arqueológicos grandes. En lo que se correspondería con la provincia de Omitlán o Centispac o Temuaque, es donde está el sitio de Amapa. Curiosamente, donde nosotros proponemos que se encontraba Omitlán, no se ha reportado un asentamiento grande, sino que estos se encuentran más hacia el oeste, Cuamiles y Peñitas. Aztatlán correspondería con algún asentamiento de San Felipe Aztatlán o Tecuala. Curiosamente, el sitio principal, el sitio más grande estaría aquí, al sur de nosotros, donde ubicamos la provincia, en San Felipe Aztatlán. Sin embargo, también hay asentamiento grande en lo que es actualmente la población de Tecuala. En este mapa está puesto a Caponeta, es una confusión derivada del recorrido de Carl Sauer y Donald Brand en los años 30 del siglo pasado, donde hablan de un sitio grande, pero que luego en realidad estaban hablando de una extensión de San Felipe. Luego está Chametla, que sería la cabecera de la Chametla. En este mapa no se encuentra ninguno de los sitios del río Presidio, ni del río Piastla, ni del río Elota. Esto, como dijo Víctor, en el proyecto de salvamento arqueológico del gasoducto Loro Mazatlán, tuvimos la oportunidad de hacer recorridos también en esa área. No obstante, bueno, yéndonos de sur a norte, yo trabajo principalmente en lo que es actualmente el sur de Sinaloa, en lo que sería entre los límites con la Yari, desde el río de las Cañas y el río Quelite, he registrado casi 550 asentamientos arqueológicos. Y curiosamente, la gran mayoría de estos se corresponden en las zonas donde justamente, y sobre todo las poblaciones más grandes, están donde más o menos ubicamos nosotros las cabeceras de provincia. Este sitio en rojo, que es Chametla, es justamente donde dicen las fuentes que se encontraba la cabecera de la provincia de Chametla, que se extendería en el río Baluarte. Este otro punto en rojo sería justamente donde se encontraría Quesala. Es un sitio que ya desafortunadamente ya no existe, pero que Sauer y Brand reportan en los 30 con pirámides de tierra de hasta 10 metros de altura, y Héctor Galvez en la década de los 60 menciona que contaba con cancha para el juego de pelota. En la zona donde se encontraría la provincia de Colipa, no se ha llevado a cabo una investigación sistemática, no obstante hemos podido ubicar, gracias a una inspección arqueológica, un sitio arqueológico también conformado por una pirámide de tierra de más de 8 metros de altura, que es como su punto más conspicuo, digámoslo así, además de que en el área del Cerro Sacante hemos registrado una gran cantidad de petrograbados. Y Colipa también se puede traducir como el camino torcido o el camino chueco, dice también ahí Molina en su diccionario. Y curiosamente en esa zona se encuentra la actual población de El Recodo, que justamente está en un meandro del río Presidio, de donde es la famosa banda sinaloense del Recodo, justamente. O sea, pareciera que también en este caso los topónimos siguen permaneciendo, aunque aquí sí hay una traducción al español. En el río Quelite, que donde también hemos llevado el reconocimiento de superficie, ahí no encontramos ningún asentamiento que haya podido funcionar como una especie de cabecera, lo cual curiosamente coincide con las fuentes también. Cuando hablan de la provincia de los frijoles, bueno, de la provincia que se encuentra después de que pasan el pueblo de los frijoles, del por qué le pusimos nosotros los frijoles, que se encontraría acá en el límite noroeste, los frijoles, no hay una cabecera de provincia propiamente dicha, que sucede lo mismo con Piastla, con lo que sería la provincia de Piastla. Tampoco en esa
en esa zona nos hablan de cabecera de provincia. De hecho, proponemos que hay una especie hay provincias que eran jerárquicas y hay provincias que serían heterárquicas, ¿no? Bueno, es una cuestión que todavía está en proceso de análisis. Durante el recorrido del gasoducto, pudimos ver que justamente también en los ríos Piastla y Elota había una gran cantidad de asentamientos arqueológicos. En este caso, dadas las limitantes del reconocimiento de superficie que estaba en su armamento, además solo pudimos limitarnos al área de afectación directa del gasoducto. No obstante, pudimos observar que había asentamientos cercanos a ambas orillas de los ríos, algunos de ellos de más de 40 hectáreas de extensión, con materiales como cobre. Este es un horno para el procesamiento del maguey, de las pencas de maguey, que justamente en las relaciones de la conquista, de la llegada de los españoles, es en esta zona donde nos hablan que había hornos para el procesamiento de las pencas, dicen, para hacer el mezcal, pues, ¿no? Estas pencas cocidas, pues, ¿no? Para consumo. Justamente coincide, y ahí excavamos este horno para el procesamiento del maguey. Fue llamativo el haber encontrado tantos asentamientos en esta área, porque en las diferentes síntesis sobre la arqueología de Sinaloa se hablaba de que el área entre los ríos Presidio y San Lorenzo estaba despoblada. Derivado no sé de qué, bueno, sí sé de qué, de una mención que dicen Carl Sauer y Donald Brand, que pasan de forma apresurada entre el río Presidio y el San Lorenzo, que iban en busca del asentamiento del Dorado, que les habían dicho que había ahí gran cantidad de montículos. Y aquí en realidad hacen un recorrido apresurado y mencionan que solamente había unos pequeños sitios oscuros, es la traducción literal de su marca, y eso propició que se pensara que prácticamente estaba despoblada la zona. No obstante, con lo del gasoducto pudimos ver que también hay una gran cantidad de asentamientos, y los relatos de la conquista nos indican que efectivamente estaba poblada de forma importante a la llegada de los españoles. El caso de la zona de los Tres Ríos, el área de Culiacán, los ríos Tamazula, Umayé y Culiacán, que de hecho aquí justamente en la ciudad de Culiacán se unen los Tres Ríos, es también una de las zonas más densamente pobladas. Este es un mapa de Cintia Vidal, donde checó toda la cantidad de sitios que se han registrado a lo largo desde los años 30 para acá, casi 100 años de arqueología. Y curiosamente coincide, al menos esta separación, coincide más o menos con lo que nosotros veíamos de la provincia de Culiacán con la provincia de la costa, aunque no es tan coincidente con lo de la provincia de la sierra. Ella da estas divisiones como modos de vida diferentes. Desde nuestra perspectiva, más bien el límite entre las formas de vida o las culturas estaría más bien cercana a la actual presa Sanalona, más que en la zona acá. Ella la pone muy cercana a la ciudad de Culiacán. Desde nuestra perspectiva, de hecho, la capital o la cabecera de la provincia de Culiacán estaría en esta área y se extendería por todo este punto. Bueno, pero eso es el amarre entre los datos arqueológicos y las fuentes históricas todavía es algo que estamos en proceso, digámoslo así, ¿no? Uno de los sitios que corresponde con precisión, digámoslo así, con las cabeceras de provincia que se hablan, es la de Chametla. Este es el croquis del asentamiento principal de la cuenca baja del río Baluarte. Está conformado por más de 50 montículos, extensas plataformas con pequeños basamentos piramidales, dos de ellos de más de 10 metros de altura, como Loma de Ramírez y la Loma del Panteón, e incluye una cancha para el juego de pelota. Este sitio está exactamente en el punto donde los relatos mencionan que se encuentra la cabecera de la provincia de Chametla. Pues esto nos da pie a considerar pues el patrón de asentamiento prehispánico junto con
los relatos de la conquista y la reconstrucción de este itinerario nos da pie a poder proponer una organización política totalmente diferente de la que se había defendido hasta ahora para la costa de Nayarit y de Sinaloa. Aunque bueno, en el seminario en este caso, más bien la idea es la cuestión de la defensa del itinerario. Creo que me sacó de al momento de darle el siguiente clic. No sé, creo que faltaba diapositivas. ¿Mande? ¿Faltaba otra diapositiva? No, ya era la última. Ah, ok. No, pues entonces hasta aquí, porque ya nos pasamos mucho de tiempo, perdón. Tratamos de resumir, la verdad son muchos datos, por eso es un libro, ¿no? Y pues más bien aquí la dejamos. Muchas gracias por su atención y pues esperamos a ver qué les pareció, qué comentan. Muchas gracias, Víctor, Alfonso. Pasamos a la ronda de preguntas. No sé si hay preguntas, comentarios, felicitaciones. ¿Se aceptan? Por supuesto, también las críticas, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Esperanza. ¿Esperanza, don Juan, o hay otra Esperanza? Eres la única Esperanza. Ah, bueno. Ok, no, pues felicitar a los compañeros, es un trabajo enorme, acucioso, maravilloso. Digo, hay tantas, se me vienen tantas preguntas y al mismo tiempo, pues, me emociona ver el trabajo que han hecho. Me llama mucho la atención de que hablan de los caminos, que yo entiendo que son caminos de huella, ¿no? Los caminos prehispánicos. ¿Hay alguna descripción en las fuentes que ustedes trabajaron? Una descripción de los caminos, porque dice, hay construcción, o sea, entiendo que hay, digamos, cierta infraestructura, si se puede llamar así, ¿no? Pero hay algunos datos que nos pudiera abundar más en ese tipo de caminos. Sí, de hecho sí hay. Gracias, Esperanza, por tus palabras. Sí hay, en algunos casos, por ejemplo, donde es muy, muy claro, es en la parte cuando llegan a Chametla y salen de Chametla, ellos hablan de que hay caminos anchos construidos, ¿no? O sea, y en este caso, la construcción te entiende como que es un terreno despejado exclusivamente para camino y pues se entiende que es un terreno apisonado, pues, ¿no? No construido en el sentido de pues, un sacbeo o algo así, sino más bien un camino de tierra, pero acondicionado como camino, pues, ¿no? Entonces, en la parte de Chametla es donde es más claro de todas las relaciones, pero cuando mencionan otros caminos, dicen en el camino que existía, ¿no? O sea, hablan de caminos preexistentes que funcionaban como tales, pues no son meras veredas, sino caminos anchos, porque en algunas partes mencionan que pues por ahí avanzó el ejército, o sea, eran miles de personas, o sea, no era un camino de huella, no era un camino, no era una vereda, era un camino ancho. Y lo que dicen a veces también es que se mandaba a limpiar el camino que ya existía. O sea, como que el camino tenía periodos del año en que se usaba más que otros, entonces se llegaba como a montar y se limpiaba y se volvía a usar, ¿no? Entonces, en este sentido, sí había caminos construidos en el sentido de espacios limpiados para uso exclusivo de camino, y otros se entiende que eran caminos pues más reducidos, más caminos como de tipo vereda, pero que se usaban permanentemente. Por ejemplo, los que existían de los pueblos de la sierra, pues eran más caminos de ese tipo, porque tenían que aprovechar, digamos, pues la orografía de la sierra, no podían ampliar caminos en la sierra, sino usar los pasos que se encontraron ahí, pero los caminos construidos más anchos son los que se encontraban en la planicie. Ya hacia la costa, precisamente por las condiciones de humedales y todo eso,
pues no era precisamente caminos, considero lo que había, sino que sí mencionan que había mucho uso de canoas para comunicarse por todos estos humedales también, desde el norte de Nayarit hasta los últimos humedales ya cercanos a la provincia de las mujeres, pues, ¿no? Entonces, y en la parte de la costa de Culiacán también se menciona que había mucho uso de canoas, incluso para llegar a las islas, ¿no? Que están ahí cercanas. Nada más que en esta primera entrada ellos no se metieron hasta allá porque pues ya prefirió Nuño de Guzmán asentarse en Culiacán, fundar ahí la villa de San Miguel y buscar el paso hacia el oriente para comunicarse con la provincia de Pánuco, de la cual todavía era gobernador. Entonces lo que quería hacer Nuño de Guzmán, su parte estratégica que ya no mencioné, era conectar ambas provincias, la de Culiacán con la de Pánuco, y hacerse rey de toda esa zona, ¿no? Lamentablemente, pues no calcularon que esa parte del país era mucho más ancha que el sur, y entonces Gonzalo López, que fue el enviado a buscar ese paso, pues no llegó hasta el río Nazas, en la límite entre Coahuila y Durango, y de ahí se regresó, porque ya no pudieron continuar. Entonces, los caminos, digamos, más anchos son los que se encontraban en las planicies, había veredas en la sierra, que después fueron encontradas también por Francisco Ibarra y Baltasar de Obregón, y ellos mencionan esas veredas en la sierra, seguían existiendo y se seguían utilizando, pues, no como vías itinerarias ampliamente, pues. Lo que sí queda muy claro en todas las relaciones es que la movilidad entre todas estas provincias era altísima. La gente se movía de una provincia a otra, de un pueblo a otro, muchísimo, ¿no? Entonces utilizaban toda esta red itineraria ampliamente. Muchas gracias. Bueno, en el Excelente. chat, muchísimas felicitaciones. No sé si, Esperanza, ¿quieres comentar otra cosa? Sí, me quedé también me llamó mucho la atención sobre los territorios francos. Nosotros trabajamos mucho con un concepto de las zonas o regiones de frontera, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención, tío, pues sí tenían que haber existido, pues estos territorios, digamos que no eran disputados por nadie. No sé si lo estoy entendiendo bien así, no eran disputados entre una provincia y otra, ¿no? Entre una provincia y otra quedaban en medio, digamos. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención para empezar a reflexionar, pensarle en ese sentido, porque sí es cierto, ¿no? A veces trabajamos mucho con la frontera como límite y pues eso ya está súper rebasado, pero muy buen punto, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no sé, Alfonso, ¿quieres comentar? Sí, en ese sentido las fuentes son muy claras, en particular, otra vez desde Chametla hasta Culiacán. Cuando van saliendo de Chametla, dicen que cuando llegan a este pueblo que nosotros ubicamos a la altura del actual Aguacaliente de Gárate, hablan de que era un pueblo que no pertenecía a ninguna provincia, y de ahí llegan incluso menciona a Juan de Sámano, si mal no recuerdo, y a partir de una legua empecé a entrar al territorio de la provincia de Quesala. O sea, lo tenían muy marcado, como que los mismos guías indígenas iban comentando que hasta ahí llegaba la jurisdicción de cierta cabecera. Más adelante, cuando salen de Cihuatán, igualmente hablan, hay otros pueblos grandes como Quilá, Quinola, que ya no pertenecen a la provincia de Cihuatán, y cuando llegan a Colombo son muy explícitos que dicen, este pueblo es el primero de la provincia de Culiacán. Y de los otros, cuando pasan por Las Flechas, cuando pasan por Mejía, por León, por Cuatro Barrios, no hablan de que pertenecen a alguna provincia en particular. Pues fue de las cosas que primero nos llamaron la atención para nosotros, para poder establecer esta posible límites de las provincias, pues, ¿no? Y yo creo que resulta incluso mucho más lógico de pensar que eran territorios políticos relativamente pequeños, pues, ¿no? El pensar en enormes territorios controlados, que sí, visto desde nuestra perspectiva son asentamientos grandes, pero realmente son
son ciudades pequeñas, pues, como para tener un control político de enormes territorios, ¿no? Haciendo comercial, tenemos un artículo en Anales de Antropología que sí se consigue fácilmente en línea, que se llama Límites difusos, dinámicas intensas, la política de Sinaloa antes de la llegada de los españoles, donde hacemos intentamos establecer este diálogo entre las fuentes históricas y la arqueología para tratar de determinar esta organización política, pues, ¿no? que es, desde mi perspectiva, es mucho más creíble, pues, que Culiacán y Chametla eran estas enormes provincias, pues, ¿no? Entiendo del por qué la confusión, pues ya para 1550 ya en los mapas ya aparecen como estas provincias, pues, ¿no? O sea, pues, en 20 años ya están establecidas, pero ya están establecidas por los españoles. Lo mismo que la provincia de Sinaloa, que abarca desde el río Mocorito hasta el río Yaqui, en la segunda parte, en el libro que esperemos pronto aparezca, ahí hacemos esta discusión donde también ahí sí hay territorios prácticamente despoblados entre los ríos, pues, ¿no? Entre el río Mocorito y el río Fuerte prácticamente no hay, digo, Mocorito y Sinaloa prácticamente no hay pueblos, y los relatos de la conquista sí lo mencionan. Además, no hay ni agua, dicen, menos va a haber pueblos, ¿no? Y llegan de pronto a la provincia de Sinaloa, bueno, de Petatlán, que al parecer en realidad el nombre indígena era Moretio. En las fuentes también pudimos determinar esta situación, pues, ¿no? De que tenía nombre. Ahí me parece que es más clara esta división entre provincias y entre territorios de nadie, sobre todo a partir del río Culiacán para adelante, lo cual llama más la atención hacia el sur, que habiendo estos pueblos tan grandes, también hayan sido políticamente autónomos, pues, ¿no? Muchas gracias. Acabo de poner el enlace del artículo en el chat para que lo puedan descargar los interesados. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda. No me perdone, América, pero abro el chat y no me aparece nada. Estoy como invitada y Rosalba también, pero no hay nada más. Lo voy a poner en el chat también de nuestro seminario, pero está al 5:30 debajo del comentario de Juan Antonio Siller. Las felicitaciones, por cierto. Ahí Gracias. está el enlace. Si no, de todas maneras lo ponemos en el chat, Esperanza. ¿Sí? Ni el de asistencia. En el chat de WhatsApp. En el chat de WhatsApp. Okay. No sé si hay algún comentario. Rosalba Delgadillo comenta felicidades y que hubiera sido interesante agregar vistas del paisaje para apreciar la orografía. César Quijada pregunta, cuando mencionan los caminos, ¿hay alguna descripción? César, no sé si estás por ahí, quieras ampliar la pregunta. Sí, buenas tardes. Me refería a una descripción donde ellos mencionaran, ya lo dijo Víctor, o sea, el pasar al ejército, pero que ellos dijeran, no sé, 2 palmos o que pasaban 2 caballos, algún tipo de descripción en cuanto a las medidas. No hay tan preciso, no. En algunos lados se mencionan, por ejemplo, Gonzalo López menciona en algún momento entre Cihuatlán y Culiacán que había veredas donde podían pasar 2 caballos, por ejemplo, ahí sí, ¿no? De uno de ida o de vuelta. Más allá de ese tipo de menciones, o que podían pasar 10 hombres en fila o algo así, ¿no? En algún momento. Pero en general nada más se habla de un camino ancho, de un camino construido, en esos términos, pues sin medidas muy precisas, ¿no? Eso sí no lo encontramos ahí. Gracias, Víctor. Les recuerdo, está el enlace para la asistencia
también en el chat, por favor, para que firmen o llenen el formato para la asistencia. Y bueno, no sé si alguien tenga mano levantada, no veo. Alfonso. Sí, para complementar lo de los caminos, bueno, en el texto que le enviamos a América, ahí hacemos una selección de todas las menciones que hacen de los caminos en las relaciones de la conquista. Pues prácticamente ahí hacemos la diferenciación entre cuando hablan de caminos que ya existían a aquellas de la ruta que tomaron, pues, ¿no? Que es como un eufemismo, ¿no? Y seguimos nuestro camino hacia el norte. Hay unas que son muy explícitas cuando dicen, ¿no? Y el camino que había hacia el siguiente poblado fue el que continuamos, ¿no? Y en Chametla les dicen, ahí nos limpiaron el camino que llegaba hasta Culiacán, porque estando de guerra había cesado el limpiar de los caminos. O sea, pareciera que Chametla estaba empleitado con alguna de las provincias más hacia el norte, no especifican con cuál, si con Quesala, con Colipa o con alguna otra, y es por ello que el camino no estaba en uso, digámoslo así. O sea, como que incluso ahí me viene a la memoria, hay una mención de Víctor Castillo Farreras, pues que habla de que también en el centro de México se utilizaban este tipo de estrategias, de cuando los pueblos estaban de guerra, los caminos se cortaban, pues, para evitar que el otro pudiera penetrar fácilmente a tu territorio, pues, ¿no? No obstante, a petición expresa de Nuño de Guzmán, les limpiaron el camino, que ahí dicen que el camino llegaba en su momento hasta Culiacán, aunque ya luego a lo largo del relato de la conquista vimos que en realidad se les pierde al llegar más o menos al río Presidio, y ya luego lo vuelven a encontrar después del río Piastla, pues, ¿no? Pero sí, en ese sentido es la mención más explícita y clara, pues, ¿no? De que había un camino que conectaba el enorme territorio desde el río Baluarte hasta el río Culiacán, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Me dicen que en el chat de Facebook no hay ninguna pregunta. Tenemos solo felicitaciones. César Quijada, felicitaciones. Alfredo Feria, extraordinario trabajo. Ofelia Márquez, felicidades por la presentación. Rosalba, bueno, ya comentó. Juan Antonio Siller, felicitaciones. No sé si haya alguna pregunta por ahí que nos haya quedado, algo para finalizar. Yo. Rosalba, Soy Rosalba. Sí, gracias. Yo he trabajado el lienzo de Tlaxcala como parte de los trabajos de investigación en el área de Puebla-Tlaxcala, que es donde yo laboro, y en efecto en el lienzo de Tlaxcala aparecen todos estos recorridos, pues al mando de Nuño de Guzmán, y están señaladas los poblados, las áreas donde ellos están participando. Pero mi pregunta va en sí, aparte de los recorridos que hacen los guerreros tlaxcaltecas al lado de los españoles como sus aliados, si quedaron colonias de tlaxcaltecas en estos puntos o en algunos otros que no hayan aparecido mencionados en el lienzo. No, colonias como tales no. De hecho, las fundaciones Casa Nuño Guzmán, la fundación más norteña que hace es la de la Villa de San Miguel. Y lo que se queda de repente son algunos indígenas, no especifican si son tlaxcaltecas o de dónde, como parte, digamos, del servicio de algunos de los conquistadores a los que se les reparten tierras y todo esto. En algunos, por ejemplo, cuando se funda la Chametla posteriormente o en Tepic, menciona que se quedan más bien como indios de servicio y todo eso, no especifican quiénes son, pero ya como colonia tlaxcaltecas, así como ocurrió acá en el noreste, pues no hay menciones en ese sentido, al menos para este primer momento, pues, ¿no? Gracias. Aunque hay hipótesis acá de los historiadores acerca de que sí, porque hay algunos pueblos
que aparentemente de habla náhuatl, sobre todo aquí cerca de Mazatlán, San Juan de Jacobo, que a principios del siglo XX todavía estaba habitado por indígenas de habla náhuatl. Sin embargo, en la década de los 80, Leopoldo Baliñas, de hecho tiene un artículo que en el título viene la conclusión, dice, eran los grupos indígenas de habla náhuatl que viven en la sierra de Sinaloa, Nayarit, Durango, les llaman mexicaneros acá. Y el título del artículo es Los mexicaneros de Durango no son de Tlaxcala. O sea, él demuestra que los mexicaneros ya estaban establecidos en esta zona antes de la llegada de los españoles. Es un grupo de habla náhuatl occidental, pues independiente del náhuatl que se hablaba en el centro de México. No obstante, en algunos textos todavía se defiende la idea esta de que son grupos de o tlaxcaltecas o xochimilcas, porque también hay que recordar que venían xochimilcas junto con Nuño de Guzmán, que se quedaron por acá. Pero ni en las relaciones de la conquista, ni en los visitadores posteriores como Lázaro de Arregui, Alonso de la Mota y Escobar, se habla de la presencia de grupos de habla náhuatl del centro de México. Pues no, o sea, sí se habla de que el náhuatl era como una especie de lengua franca a partir de la segunda mitad, digamos, del siglo XVI, pero no de que hubiera grupos que se hubieran quedado del centro de México. Ahí sí pareciera que no se dio el caso. Pues. Sí, nada más para añadir, hay que tomar en cuenta que a partir de esta primera entrada de Nuño de Guzmán, toda esta región sufre cambios significativos. Hay un reordenamiento político, hay una imposición de nuevas formas, pues, ¿no? Y una introducción de nuevos pobladores, todos los colonizadores y todo esto, que va a cambiar la faz, pues, de toda la región, finalmente. Si bien lentamente al principio, vemos que de entrada, por ejemplo, al paso de Nuño Guzmán desaparece la provincia de Aztatlán, ¿no? Ya no la va a encontrar Coronado la provincia de Aztatlán, por ejemplo, 10 años después. Entonces los cambios van a ser muy fuertes. Por ejemplo, hay una mención de un pueblo que existía cuando pasó Baltasar de Obregón, puede no venir antes porque no existía, simplemente, sino que todas estas introducciones de Nuño de Guzmán y luego de Melchor Díaz y luego de Coronado y luego de todos los demás que siguieron, van a ir cambiando la faz de toda la región. Entonces, por eso es muy importante, nosotros lo decimos aquí en el libro, manejar los conjuntos de documentos como cosas separadas, pues no mezclar, por ejemplo, la información de Nuño de Guzmán con la de Francisco Ibarra, porque en esos 30 años hubo cambios muy significativos en toda la región. Entonces no podemos decir la costa del Pacífico en el siglo XVI era así, ¿no? Porque pues en el siglo XVI hubo muchísimos cambios. Entonces un pueblo que se puede mencionar en 1550, pues no existía 20 años antes, ¿no? O viceversa. Uno que existía como Aztatlán, ya 10 años después ya no existía. Entonces, esto hay que tomarlo mucho en consideración cuando trabajemos con estos documentos. Al menos nosotros quisimos ceñirnos únicamente a los que hablaban de esta primera entrada, por eso incluso separamos con los de 1533, que son apenas 2 años después, pero que ya es otra cosa, ¿no? Aquí nos limitamos nada más a los de 1530 y 31, y en esos documentos, pues es la información que pudimos obtener, ¿no? Muy bien, ahí puse la ficha, por si a alguien le interesa, de Polo Baliñas, el texto Los mexicaneros de Durango no son de Tlaxcala. Está en las memorias de las jornadas de la historia, no tengo idea si estén en la mediateca del INE, habría que consultarlo, pero bueno, en PDF no está. Entonces, bueno, por lo menos ahí tienen la ficha para los curiosos. Algo que nos haya quedado por ahí, Claudia López, felicitaciones. Carlos Mandujano nos pone un link. No, que está repitiendo el link anterior. Si no hay nada más que... Bueno, nada más mencionar a América que pues hace que 2 números
se publicó en la revista Antila también toda la parte de la expedición de Gonzalo López hacia Durango. Ahí la publicamos también un poquito más detallada de lo que viene aquí en el libro. Aquí en el libro es un capítulo, pues, esa parte de la entrada a las sierras de toda esta parte, pero publicamos un artículo ya con los mapas y todo en la revista Antila, que no me acuerdo si fue la anterior o la pasada. Ahora les digo, y bueno, la subo al chat también del WhatsApp para que todos lo tengan. Es el número 29, ¿no? Permítanme. Sí. No. Esa no es. Denme un minuto. El número 28 de Antilla la pueden descargar de la página de Academia de CESUA o de mi página de Academia, y de todas maneras se los voy a subir al chat de WhatsApp del seminario. Si no queda nada que agregar, pues agradecemos la presencia a los ponentes, excelente presentación, y pues nos veríamos el mes que viene. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por sus comentarios, felicitaciones, y pues ahí quedamos a sus órdenes, ¿no? En nuestras páginas de academia respectivas de Alfonso y mía, con nuestros nombres, también ahí encontrarán los artículos. Gracias, bonita tarde a todos.